Y bueno, pues López Obrador sigue en este rol de embestir a la Corte. Septiembre del año pasado, Morena, aplicando la aplanadora de la mayoría, realizó reformas a las leyes ordinarias. Todo esto con el fin de que la Guardia Nacional quedara bajo el mando de la Secretaría de Defensa. De hecho, en la mañanera, me parece de hoy o de ayer, decía, bueno, cuando tengamos el control del Congreso vamos a empujar esta iniciativa. Entonces, pues dirán lo que quieran del presidente, pero de que no quite el dedo del renglón, no quite el dedo del renglón. Así es. Fíjate, eso fue en septiembre del año pasado cuando la aplanadora de Morena pasó esto, ¿no? O sea, la Guardia Nacional quedó bajo el mando de la Secretaría de la Defensa. Pero sin cambio de la Constitución. Sin cambio de la Constitución. Que esa es la clave. Esa es la clave. En aquella ocasión aquí lo comentamos en el programa. Viola la Constitución, particularmente el artículo 21, porque es muy claro. La Guardia Nacional debe ser de carácter civil y debe estar adscrita a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Entonces, si querían pasarla a la Sedena, la Defensa Nacional, se tenía que hacer una reforma constitucional. No la hicieron porque no les alcanzaban. ¿Qué hicieron? Pues pasaron las leyes ordinarias, como lo hacen estilo plan B, para darle la vuelta a la Constitución. Y claro, pues la oposición interpuso una acción de inconstitucionalidad, que es la que ahora resolvió la Corte esta semana, y tremendo palo que le dieron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque la Corte declaró que la transferencia es inválida, es anticonstitucional. Entonces, pues el presidente, desde luego, está muy enojado, lo dijo, o sea, no estamos editorializando nada. Y ya de tiempo ha estado atacando a la Suprema Corte, a la ministra presidente Norma Piña, a los ministros que no votan lo que él quiere, los llama corruptos abiertamente, como es su estilo. Fíjate, en el caso de González Alcántara y Margarita Ríos Farjat, que son dos ministros que él propuso, pero que no necesariamente votan con él, y que en este asunto de la Guardia Nacional pues el ministro González Alcántara, él fue el ponente del proyecto, ¿no? Pues ahora veladamente los llama hasta traidores, ¿no? Es una cosa tremenda, pero en mi opinión los argumentos del presidente son inoperantes. Incluso el miércoles pasado, en la mañanera, se reprodujo un video del ministro Saldívar. El ministro Saldívar explica, según él, por qué sí es constitucional la transferencia de la Guardia Nacional. Pero el argumento del ministro Saldívar, para mí, desde mi punto de vista, es inoperante, es falso. Él habla ahí, en ese video que pusieron en la mañanera, sobre la naturaleza civil o militar de cualquier institución, pero ese no es el punto. El punto es que la Constitución ordena, en el artículo 21, que la Guardia Nacional esté adscrita a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, no a la Sedena, y por eso es anticonstitucional. A lo mejor este argumento apantalla a algún incauto. A mí no me apantalla, es falso el argumento de Saldívar, y el presidente, si lo utiliza para apoyar su punto, pues es inoperante. A ver, pero yo creo que el tema, Venus, tiene que ver con que la forma en la que se mueve fue un asunto mucho más de forma que de fondo. Es decir, lo mueven operativamente, tácticamente, si quieres. Pero en el fondo la Constitución dice lo que dice y tenía que ser así. A mí me parece que el que digan o compartan esto en la mañanera, lo utilicen como sustento, me parece letra muerta, no tiene mayor sentido. Las cosas son lo que son. La Suprema Corte, Bernardino no nos va a dejar mentir, ya falló, ya dijo no es constitucional, y hasta que no cambie la Constitución, esto es lo que es. Exacto. No hay más que decir. Yo no te dejaré de mentir, por supuesto, pero pero en este caso la Corte, y sobre todo, Álvaro, la Constitución es muy clara, 21 constitucional. Es que no dice, había fuerzas militares no tienen carácter, por supuesto, civil, tienen que estar solamente la policía adscrita a eso, en términos generales. Entonces, eso es lo que dijo la Corte y lo que dice la Constitución. Y no había manera, aquí lo dijimos, Bernardino, no sé si te acuerdas, no había manera que la Corte convalidara esa transferencia, o sea, no había forma. Y el presidente, y aquí es lo que yo quiero hacer énfasis, el presidente, atacando a los ministros toda esta semana, fíjate lo que dijo que no actuaron con criterio jurídico, sino político, que actuaron de manera que las autoridades quedaran subordinadas a la delincuencia organizada, al crimen organizado, que actuaron al estilo de Felipe Calderón y García Luna, pero todo esto es falso. Al contrario, yo creo que los ministros aplicaron un criterio estrictamente jurídico
no aplicaron la politiquería, como dice el presidente, actuaron apegados a la Constitución. No había manera, repito e insisto, de que la Corte pudiera convalidar esa transferencia que es groseramente, brutalmente, pornográficamente constitucional. Perdón. Oye, pero a ver, además un detalle, cuando diseñaron por instrucciones del presidente de la Guardia Nacional, se votó en la Cámara de Diputados que fuera civil. Es decir, que tuviera un mando civil y que estuviera adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública. Y ese acuerdo llegaron con Morena. Exacto, a lo que voy es, ellos lo votaron, ellos impulsaron esa iniciativa para que así funcionara. Sí. Después, viendo la verdad que el ejercicio no está funcionando, porque la delincuencia sigue actuando a pesar de la Guardia Nacional y a pesar del Ejército, decidieron adscribirla al Ejército como para darle más fuerza. La realidad es que no entiendo la molestia, sinceramente, del presidente. El proyecto inicial para que dependiera de la Secretaría de Seguridad fue un proyecto que él envió a Morena y fue votado en el Congreso. Y fíjate bien, Juan, el presidente lo que explica es que si no queda bajo el mando de la Guardia, de Sedena, la Guardia Nacional, le va a pasar lo mismo que le pasó a la Policía Federal con García Luna y con Felipe Calderón. ¿Qué le pasó? En las propias palabras del presidente, se pudrió la Policía Federal y teme que eso le suceda a la Guardia Nacional. Pero yo creo que ese no es el punto. ¿Bajo el mando de Rosa Isela? Ese no es el punto. Si la Guardia Nacional esté adscrita o no a la Sedena o a la Secretaría de Seguridad, se pudre, no va a ser por culpa de la Corte, va a ser por culpa del gobierno en turno, sea este o el que sigue. O sea, no le puede echar la culpa a la Corte de que se va a corromper y se va a destruir la Guardia Nacional por un fallo que dictó conforme a la Constitución. La verdad es que en este caso, sobre todo los ministros de la Corte, lo que hicieron es cumplir con la Constitución. Punto y ya, así es su función. Ellos deben ser independientes, ellos administran justicia. La Constitución es clara, es literal lo que hemos estado hablando, pero además hay algo que creo que tampoco se ha abundado en ese sentido, es en el sentido de que la Guardia Nacional, cuando se crea la reforma constitucional en el 2019, se le da 5 años de profesionalización, es decir, a prueba. Vas a estar tú a prueba, Guardia Nacional, dice la Constitución, con la finalidad de ver cómo funcionas. Después ya veremos si obviamente se le extiende ese periodo o no se le extiende, por razones obviamente de la necesidad de traer pues de alguna manera policía militar, los policías también federales que estaban integrados ahí, la Marina, que es el cuerpo parte, entiendo, de toda la Guardia Nacional, y que con base en eso entonces vamos a ver cómo funciona. Lo que estaba a prueba, digámoslo de esa manera. Perdón, ¿no? pero a mí me parece que lo que tristemente se deja fuera de la conversación, Venus, Juan y Bernardino, yo creo que coinciden, es el elemento de la Guardia Nacional. No se habla de él. Se arrojan palabras con mucha irresponsabilidad cuando es un cuerpo policíaco integrado por mexicanos. Estoy seguro que la mayoría de ellos muy buenos. Y no se miden las palabras, se habla como si fueran un ente amorfo, acéfalo, que se puede mover de un lugar para otro, pero son personas que trabajan, que se la rifan diario por México, que tienen además derecho de tener certidumbre laboral y de repente no saben ni dónde están adscritos, Álvaro, ni cómo. Pero si toda esta incertidumbre se produce es por ese decreto de septiembre que violaba la Constitución. O sea, lo que no se puede es que, causando esta incertidumbre el propio gobierno, el propio presidente, entonces tengamos que aguantar esta inconstitucionalidad para que se normalice la incertidumbre, ¿sí me explico? Lo que hicieron Morena y el presidente en septiembre fue anticonstitucional. La Corte no tiene otra más que declarar esa antiinconstitucionalidad. No la puede convalidar. Mira, el problema, Venus, realmente, dentro de todos estos parámetros, es decir, hay tanta inseguridad que en la policía que hace la seguridad pública, pues ya no hay confianza, Policía Federal. Por eso se empezó a extinguir la Policía Federal. Entonces se crea este aparato de la Guardia Nacional con la idea de combatir a la delincuencia. Ese es el argumento. ¿Cuál otro hay argumento para que la Guardia Nacional esté profesionalizada o no esté profesionalizada en ese sentido? Ahora fíjate, yo estoy de acuerdo con el presidente de que a estas alturas regresar a los militares de las Fuerzas Armadas a sus cuarteles sería contraproducente. Yo, y lo he dicho aquí, me pareció desde el principio que la intervención de las Fuerzas Armadas en esta lucha contra el crimen no había otro remedio y tenía que hacerse.
Yo en eso estoy de acuerdo. En lo que no estoy de acuerdo es que se tenga que violar la Constitución para seguir haciéndolo. Si el presidente quiere que la Guardia Nacional esté bajo la Sedena, tiene que lograr una reforma constitucional. Yo creo que ya lo entendió y él mismo lo dijo porque lo dice o sea, 2 días después. El 1 de septiembre del 2024, cuando esté en funciones la nueva legislatura, voy a presentar una reforma constitucional para que la Guardia Nacional quede bajo la Sedena, ¿no? También ya se asume que vas a tener asumiendo que va a sí. tener el control total. Está bien, si el presidente lo quiere hacer, que busque la reforma constitucional. Definitivamente es un tema que va a seguir presente. No va a ser como el avión presidencial, que ya lo vendieron y ya. Este tema de la Guardia Nacional y la Sedena, no creo que muera aquí. Estará presente para cualquiera que sean las visiones de seguridad que tenga el Estado. Entonces, habrá que estar muy atento al tema, atenderlo bien. Y creo que la Corte en este caso, yo coincido con Bernardino, hizo bien las cosas. Claro que las hizo bien. Las hizo muy bien.